una o dos en blanco sobre el escritorio, yo se las sello y van trabajando ahí, ¿sí? Y si necesitan otra nueva, sacan, yo la sello, y después empiezan a escribir. Eso siempre es así. Y no mucho más, ¿no? Vamos a tratar de esperar un poco a la gente que venga un poquito más tarde. Y bueno, y eso, y en una semana, más o menos, semana y algo, ya tienen la nota. Las notas yo se las dejo en el foro directamente. Les armo una planilla y les cargo la nota ahí, así, qué sé yo, corregí un jueves, cargo la notita y ya tienen la nota lista ahí para ver, ¿sí? Cuánto se sacaron. Recuerden que aunque les vaya mal en tienen la instancia de que si sacan por lo menos un 4 en segundo, pueden recuperar, ¿sí? Así que, digo, aunque les vaya a ir mal, vengan, hagan el intento, ¿sí? No, no se lo pierdan, porque capaz que después, con un poco de esfuerzo, llegan a un 4 en el segundo examen, pueden recuperar el primero, les va bien en el recuperatorio y bueno, y tienen la materia en final, regularizada, ¿sí? Recuerden, los recuperatorios no son para promoción, son para poder llegar a la instancia de final, ¿sí? Bueno, eh, tenemos bastantes conectados hoy, ¿eh? Así que bueno, esperamos encontrarnos el sábado. Bien, veamos a grosso modo los temas, ¿sí? De nuevo, no voy a repetir todo lo que se vio, obviamente. Acá ahí me llega un mensajito, a ver de quién es. Oriana. Oriana, ¿estás en la clase? Se lo escribió hace poco. No, una estudiante, lo vieron en el foro, una estudiante pregunta si para el examen se pueden implementar videos además del libro. Yo creo que con la idea de implementar se refiere a estudiar, porque en el examen el sábado no te voy a mirar este video y contestar algo. No sé, supongo que vendrá por ahí, implementarse a estudiar. Ustedes complementense donde necesiten, ¿sí? Tenemos la clase, la filmina, el material complementario que deja la cátedra con los capítulos de Canal Encuentro, o alguna peli, la guía de preguntas, algún otro cuadro, y el libro. O sea, tienen como por lo menos 5 o 6 soportes, ¿sí? Para estudiar. Si ustedes quieren ver un video en YouTube de 2 minutos que te explica el modelo exportador, no sé, míralo, ¿sí? Fíjate que lo que diga sea lo mismo que tenemos nosotros en el libro, y fíjate que no te esté distorsionando ninguna cosa, que no te agregue nada raro, ¿sí? Yo lo pensaba ayer anoche antes de dormirme. Hay algo que ustedes tienen que entender como estudiantes, ¿no? En la universidad, acá o en cualquier universidad. En las materias, lo que les vamos a pedir a ustedes, principalmente en las materias iniciales, es que repitan lo que nosotros les decimos. No queremos, no le vamos a preguntar qué opinás, qué análisis haces, qué reflexión tenés, ¿sí? Porque estamos formándolos. Entonces, lo que queremos es que repitan lo que leyeron o que repitan lo que vieron en la clase, ¿sí? No otra cosa. No te voy a preguntar, ¿qué opinás sobre el modelo agroexportador? ¿Para vos fue exitoso? No te voy a preguntar eso, nadie te lo va a preguntar, ¿sí? O mismo en matemática o en química, ahí que Leandro dice que tiene matemática, te van a tomar los ejercicios en función, te pueden cambiar los números, no te ponen una X más 3, te ponen X más 5, ¿sí? Pero te toman lo que se vio, y te toman los ejercicios y los temas que se trabajaron, y queremos que puedan repetir eso, ¿sí? La instancia evaluativa tiene una parte importante de eso. A ver, vimos hace 2 meses, no sé, límites, ¿sí? O derivadas. Quiero ver que vos hayas estado en la clase, que hayas entendido el tema y que puedas hacerme este ejercicio de derivadas, ¿sí? No te voy a decir, a ver, cree una nueva estrategia para poder resolver una ecuación que tenga esto y esto. No, quiero que me repitas lo que viste, ¿sí? No me puedes repetir lo que viste, te sacaste un 1. En esta materia es lo mismo, ¿sí? Quiero que me digas, qué sé yo, las características del régimen político oligárquico de la llamada generación del 80.
no me las podés poner, listo, tenés un 1. ¿Sí? No quiero que reflexione acerca de, o construya un nuevo corpus teórico para entender cómo funcionó el peronismo a mediados del siglo XX. No, quiero que me repitas lo que está en el texto. Repetímelo, así como está. ¿Sí? No me hagas algo nuevo, porque no me interesa. Entonces, ustedes cuando estudian tienen que pensar eso. Queremos que den cuenta de que leyeron, de que estuvieron en la clase, o nosotros tenemos, ¿no? La filmina, por ejemplo, ¿sí? Y queremos que repitan eso, ¿sí? Tengan eso en cuenta, porque capaz que a veces están medio en babia, ¿sí? En función de qué les tomamos, o en función de qué se espera de ustedes. Se espera de ustedes que puedan entrar al campo, ¿no? De la institución universitaria y al campo del conocimiento científico. ¿Qué significa eso? Repetir lo que ya se está haciendo. Con el tiempo, tal vez en sus profesiones puedan desarrollar algo nuevo, lo cual va a ser muy raro. ¿Sí? ¿Qué queremos que hagan? Que repitan lo que dice el campo, nada más. ¿Sí? Bien, por eso acá esta chica me pone el tema de los videos de Felipe Pigna para el parcial, y la verdad que no sé, ¿sí? a qué se refiere. Bueno, voy a dejar ahí para responder después. Bien, como les decía, vamos a... no, esperen que apareció, estoy con la computadorita. El grueso del examen pasa entre 1880 y 1969. ¿Sí? Eso es nuestra línea de tiempo, si quieren, ¿sí? Importante. Vamos a hacerle preguntas que sean todas relacionadas al contexto nacional. No te voy a hacer una pregunta que sea, ¿qué fue la revolución industrial? No va a haber esa pregunta. ¿Sí? Las preguntas son todas sobre contexto nacional. Las preguntas no son necesariamente de historia, ¿sí? Son preguntas para analizar procesos. Analizar qué fue el ISI, qué fue el MAE, algo sobre democracia restringida o democracia ampliada. Va por ese lado. ¿Sí? Alianzas políticas, crisis políticas. Por eso, si escuchan mis palabras, no es quién gobernó Argentina desde 1958 a 1962. ¿Cuántos años duró el gobierno de Ilia? Esas preguntas son preguntas de primaria. ¿Sí? No vas a encontrar esas preguntas a nivel universitario. ¿Sí? Entonces, atento también al tipo de preguntas que pueden aparecer. ¿Sí? Esperen que cambio de gatos. Se despertó la gata esta que es bastante hincha, así que capaz que si me tengo que levantar a cerrar la puerta me esperan un cachito. ¿Sí? Bueno, dale, anda. Portate bien, Isis, ¿eh? Bueno, entonces, 1880, 1916, en términos de política económica y en términos de economía en general en Argentina, tenemos texto y clase. Y después, en referencia a la cuestión política y social, tenemos filmina y clase. ¿Sí? Del periodo 1930, esperen que abro el foro y lo vemos con el foro. Yo quiero hacer esta secuencia un poquito, ¿sí? Para ustedes. Filminas 1816, modelo exportador. Para el periodo 1930-1943 tienen filminas. ¿Sí? Tiene la filmina del contexto general y la filmina específica del periodo y la clase, obviamente, que vimos, ¿sí? Las filminas eh, para la década infame, llamada en Argentina década infame. ¿Sí? Después, para el periodo
43, 55 tienen Filminas, la clase, y texto. ¿Sí? Ahí, con el capítulo sobre peronismo, es prácticamente todo el capítulo, así que las preguntas pueden ser sobre el régimen político, pueden ser sobre modelo económico, intervención del Estado, alianzas políticas, conformación del peronismo, crisis del peronismo. ¿Sí? Las preguntas de desarrollo, quiero decir, ¿no? Más allá de los verdaderos falsos. Y después, para el 55-76, tienen fragmentos de lecturas, también de capítulos, ¿sí? El capítulo 9 y el capítulo 10, las filminas y la clase. ¿Sí? De lo que es material de lectura, principalmente los aspectos económicos, y lo que es y algo de régimen político, ¿no? Y después, bueno, nosotros estuvimos trabajando acá los golpes de Estado, ¿sí? La intermitencia democrática, etcétera, etcétera. Así que ese es el material, y lo repito, ¿no? Simplemente lo que está en el foro, si ustedes entran al foro lo pueden hacer por ustedes mismos, es el material que tenemos. ¿Sí? Estaba viendo en el libro, está bien. 2013-2017, tal cual. ¿Sí? Eso es todo lo que hay para estudiar. Y como les decía, foro, o sea, en el foro tienen los capítulos y los fragmentos de texto, las filminas, y si estuvieron en la clase y tomaron apuntes, entre esas tres cosas ya tienen, ¿sí? El material de estudio. ¿Hay alguna pregunta en particular de algún periodo, de algo que hayamos visto, ¿sí? Que quieran hacer? Yo, como les digo, no voy a repetir, ¿sí? Otra vez casi 100 años de historia. Para un repaso, chico, de la formación del Estado argentino y eh, en qué se basaba la economía ahí. Nosotros dijimos acá en la clase que Argentina no tiene Estado Nacional hasta 1880, ¿no? Lo que sucedió en nuestro país, y esto está bueno que lo refresquemos, principalmente porque sabemos que tenemos muchos estudiantes extranjeros, ¿sí? Es que en 1810 es la revolución llamada Revolución de Mayo, en 1816 la Declaración de la Independencia, y empieza un periodo, ¿no? En 1810 empieza un periodo de conformación de un país nuevo, con idas y vueltas acerca de cómo tenía que organizarse políticamente, cómo tiene que organizarse soberanamente ese país. ¿Sí? Eh, Algunas posiciones plantean más la relevancia de las provincias, de cada una de las provincias, porque recuerden que dijimos acá, las provincias son anteriores al, al Estado Nacional, ¿sí? Y otros plantean más la centralidad a partir del Estado. La anexión de distintas provincias para conformar un país es complejo, lleva en Argentina mucho tiempo. ¿Por qué? Porque cada provincia tiene, entre otras cosas, su propia aduana. Algunas de las provincias tienen moneda propia, tienen sus milicias, ¿sí? Milicias, o sea, sus ejércitos provinciales. Entonces, y cuesta hacer que cedan, ¿sí? Esos recursos y que cedan esos atributos, ¿sí? Esto va a pasar 70 años por lo menos, ¿sí? Hasta 1880, en donde ya eh, la forma de nuestro país se va a parecer mucho más a como lo conocemos hoy en día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de la campaña del desierto y luego de las presidencias, ¿no? De Sarmiento, de Mitre y de Avellaneda, la tendencia es hacia la unificación de Argentina como un país, o sea, la unificación de las provincias. ¿Sí? ¿Qué es lo que aparece ahí como novedad para 1880?
que el Estado, o esperen que tengo una alergia, denme un cachito. Ahí está. Es lo que aparece, decíamos, como novedad para 1880, que el Estado argentino, que existen las formas, ¿no? Pero no ejecuta sobre todo el territorio, logra por fin unificar la moneda, logra terminar con la existencia de las milicias provinciales, logra definir un sistema tributario homogéneo para todo el país, ¿sí? Desaparecen las aduanas provinciales. Antes, para comerciar entre las provincias había que pagar. Se entiende, ¿no? La idea de aduana, o sea, entre Santa Fe y Buenos Aires hay una aduana. Sí, vos tenías que pagar. Como si pagaras un canon por ingresar un producto a tu país. Pero no era un país, era una provincia. ¿Sí? Se supone que forma parte de una estructura política más grande. ¿Sí? Eh, pero había que pagar. Entonces, bueno, para 1880 nosotros dijimos acá, el Estado conquista de alguna forma sus atributos de estatidad y que tienen que ver con esto, ¿no? La homogeneización del sistema tributario, la eliminación de las milicias provinciales, la moneda, ¿sí? Y el mismo patrón de cambio para todo el país. Y ahí decimos que por fin está constituido el Estado Nacional, ¿sí? Y eso es la formación de nuestro Estado. Ah, profe. De nada. ¿Alguna cosa más quieran que revisemos de lo que vienen estudiando? La crisis, la crisis, sí, o sea, nosotros dijimos acá, sí, no vamos a mirar, ¿sí? Todo el proceso, pero sí entender que el golpe de Estado de 55, golpe de Estado al gobierno, al segundo mandato, ¿no? Del gobierno de Perón, no tiene causas económicas, sino que tiene más bien causas políticas, ¿sí? Primer punto que hay que comprender. Tiene que ver con las dificultades que tiene Perón principalmente para consolidar una alianza o para sostener la alianza con algunos sectores que en un primer momento lo apoyaron en el 46. Entre ellos, por ejemplo, la Iglesia Católica. ¿Sí? El peronismo, Perón en el poder, empieza un proceso de endurecimiento, de radicalización de las prácticas peronistas y empieza a intentar instaurar determinadas características del peronismo sobre ámbitos propios de la sociedad civil, como la escuela, ¿sí? Como el matrimonio. Y entonces termina llevando eso, la vereda de la oposición, a un sector muy importante que apoyaba el peronismo y que además es un sector que también tiene una fuerte tendencia golpista, que es la Iglesia Católica. ¿Sí? Obviamente el peronismo tuvo como enemigos históricos desde el 46 a la sociedad rural argentina y a todo lo que tiene que ver con la burguesía eh, terrateniente, y eso es evidente a partir de la formación del IAPI, ¿no? Porque el IAPI, recuerden, ¿no?
el Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, lo que hace es quitarle el acceso a dólares a los sectores exportadores. ¿Sí? Entonces, obviamente, ¿sí? Los sectores dominantes en el campo van a ver con muy malos ojos al peronismo históricamente. Además, el peronismo eleva hacia el terreno político, al plano político, a sectores sociales que para los sectores políticos más conservadores no deberían participar en política, ¿no? El movimiento obrero y el movimiento sindical. ¿Sí? Entonces, empiezan a hacerse cada vez más evidentes las fricciones entre el peronismo y algunos sectores de la sociedad civil, y esto también con un condimento importante por parte de las Fuerzas Armadas, ¿no? En las Fuerzas Armadas también la llamada doctrina peronista no es bien vista por los cuerpos eh, más elevados de la institución militar. ¿Sí? Porque también, nuevamente, ¿no? Todos los grandes jefes del ejército y los cargos más importantes del ejército están constituidos o formados por personas que pertenecen a sectores conservadores, sectores elitistas. ¿Sí? Entonces, esa intervención del peronismo en las Fuerzas Armadas también es vista como algo como un agravio, ¿sí? Como una suerte de agravio. Entonces, sobreviene el golpe del 55, la principal fuerza implicada es la Armada, y que declara tendencia golpista. ¿Sí? La Armada en Argentina suele ser la fuerza más conservadora y más golpista. ¿Sí? La aeronáutica es la menos. Y se depone a Perón y comienza una dictadura militar, ¿no? Un régimen militar. No sé si querías que trabajemos sobre eso así o sobre los aspectos económicos. ¿Por qué? Porque lo decimos sino en 5 minutitos. ¿Sí? El proyecto económico de Perón, que viene al calor de las transformaciones que ocurren a nivel local y mundial acerca del desarrollo económico de los países y la necesidad de industrializarse, va a quedar de alguna manera sin terminar ese proyecto por el golpe del 55, ¿no? Que va a intentar instalar nuevamente un régimen económico liberal. ¿Sí? Lo que va a venir después, ya desde el 55 en adelante, es la puja entre distintas facciones de la burguesía. Ojo, no es la lucha capital-trabajo, o sea, no es los obreros enfrentados a los empresarios, es los empresarios enfrentados entre sí. ¿Sí? Las distintas facciones burguesas con intereses contrapuestos enfrentándose en la arena política, intentando imponer su modelo económico por vía democrática o por vía de golpe de Estado, y como dice Portantiero, sin ninguna con la suficiente capacidad como para sostener su modelo económico en el tiempo. ¿Sí? Deme un segundito. Decíamos entonces, sin ninguna de estos sectores burgueses con la suficiente capacidad como para sostener su proyecto en el tiempo. ¿Sí? Ningún proyecto tiene tampoco la legitimidad suficiente, o ningún gobierno tampoco tiene la legitimidad suficiente como para poder sostenerse. Entonces, así como surge alguna dictadura, hay presiones para que esa dictadura termine y se abra la democracia. Así como surge un gobierno democrático, hay también presiones, ¿sí? para que sus políticas económicas vayan hacia determinado sector, y como eso no sucede, hay un golpe de Estado. ¿Sí? Eh, y así pasamos por regímenes dictatoriales apoyados principalmente por la burguesía terrateniente o la burguesía agroexportadora, y proyectos democráticos o con una democracia a medias, porque el peronismo está proscripto,
en el proyecto económico de la burguesía transnacionalizada, o la gran burguesía industrial, y el proyecto mercado internista de la burguesía más bien ligada a la demanda interna. ¿Sí? Esas son las tres burguesías: agroexportadora, transnacionalizada y la mercado internista. El proyecto que le sirve a una no le sirve a las otras dos. Y presionan, ¿sí?, sobre las bases sociales, sobre las bases políticas, para instalar su propio proyecto. ¿Sí? Hay una antesala, si quieren, de estas presiones en el 55 con el Congreso de la Productividad, en donde, si leyeron el capítulo, habrán visto que los empresarios le piden a los trabajadores que produzcan más, y que incrementen, ¿no?, el ritmo de producción, pero los sindicatos no están dispuestos a ceder sus derechos. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que hay límites a la posibilidad de un desarrollo productivo más al calor de las necesidades, por ejemplo, de la gran industria. ¿Sí? Entonces tenemos proyectos liberales, proyectos desarrollistas, proyectos mercado internistas. Ninguno logra instalarse y perpetuarse por un periodo de tiempo prolongado, pero sí tiene la suficiente capacidad como para evitar que el proyecto que está vigente, por así decirlo, logre sostenerse. ¿Sí? Es como que te quedás con la máquina a mitad de armar. ¿Sí? Imagínense, ¿no? El 58-62, proyecto desarrollista de Frondizi, fomento a la inversión extranjera, el Estado brindando créditos para el desarrollo de la gran industria, y ese gobierno no termina, viene otra cosa, y vos, bueno, te quedas sin traer de afuera un engranaje, te quedas sin traer de afuera una pieza que necesitabas, ¿sí?, para seguir en el país, produciendo o armando tu fábrica. Y te queda parado, porque no puedes traerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el 62 hay una nueva devaluación, ¿sí? Y ya no es inviable traer eso que querías traer. ¿Sí? Y el proyecto que va a venir después de la dictadura de 62 tampoco es un proyecto que busque fomentar la importación o que busque fomentar el desarrollo industrial pesado, sino que es el proyecto que busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mejorar el salario real de los trabajadores, ¿sí? O sea, un proyecto más parecido, si quieren, al de Perón. Y bueno, y vos seguís esperando por la maquinaria, ¿sí? Vas a presionar, obviamente, sobre los sectores que tenés poder, y vas a hacer un nuevo golpe de Estado. ¿Sí? Y ahí aparece el golpe de Estado, ¿no?, del 66, y Krier Bacena, ¿no?, el ministro de Economía, y todo el apoyo de la Cámara de Comercio y el apoyo de la Unión Industrial Argentina, ¿sí?, en un proyecto que empieza ya a tener más la forma de un proyecto definitivo. ¿Sí? Este sector, ¿no?, de la gran burguesía industrial, después en los 80 se va a hacer llamar a sí mismo los capitanes de la industria, ¿sí?, y van a tener un peso importante en la política argentina. En los 80, en los 90, ¿sí?, van a tener un peso muy importante. Esto es capital nacional asociado a capital extranjero, principalmente de origen norteamericano. ¿Sí? Bueno, no sé si eso te sirve, Agustina, ¿sí?, para hacer referencia a la crisis posperonista. ¿Sí? Entiendan eso, el golpe de Estado a Perón como un golpe de Estado que no tiene causas económicas, ¿sí?, sino más bien políticas y sociales, y la dificultad posterior a Perón de instalar un gobierno que logre sostenerse en el tiempo. Imagínense, ¿no?, si Frondizi vamos a hacer historia contrafáctica, si Frondizi hubiese logrado cumplir con su promesa de terminar con la proscripción del peronismo de forma definitiva, ¿sí?, esa legitimidad de base de su gobierno hubiese hecho mucho más difícil un nuevo golpe de Estado. ¿Sí? Porque vos tenés un apoyo social importante y entonces lo pensás dos veces antes de desbancar un gobierno con apoyo popular. Pero bueno, no se llega. Empieza a abrir elecciones provinciales, los militares obviamente no te van a dejar avanzar mucho más tampoco, ¿sí? Frondizi no termina comprometiéndose ni con una parte ni con la otra parte, y bueno, sobreviene otro golpe de Estado. Recuerden el de Ilia también, ¿no? Ilia tiene muy buena, en la etapa de Ilia,
la economía funciona muy bien, opera muy bien a nivel de la balanza de pagos, por ejemplo, ¿sí? Pero Ilia empieza a atacar abiertamente, directamente, a la gran industria. Si hubiese tenido otra vez, si hubiese tenido el apoyo de Perón, ¿sí? Y el apoyo de las bases sociales, hubiese sido un gobierno que hubiese durado seguramente mucho más. Pero el mismo Perón trata también de desbancar al gobierno de Ilia, ¿sí? Porque Perón está pensando constantemente en su retorno, ¿sí? Está viendo las condiciones para poder volver al país. Y es también entonces, desde el exilio, Perón, un factor de desestabilización político y social. No económico necesariamente, pero sí un factor de desestabilización política y social. ¿Por qué? Porque imagínate que vos sos un representante sindical o un líder de algún movimiento peronista y tu líder vuelve, entonces vos, ¿qué haces? ¿Vas a apoyar a los radicales o presionar para que vuelva tu líder? Bueno, sí, y ahí se dirimen las cuestiones económicas y políticas. Sí. Bueno, se corta. Se corta, volvamos inmediatamente, así vemos si hay alguna otra pregunta más y ya cerramos. Bueno, ¿alguna cuestión Sí, más? profesor, te comento. En el régimen político, por ejemplo, que tiene que ver con las políticas o normas que se llevan, digamos, en un Sí. Estado, que bueno, es el tema de 4 o 6 años, dictadura o democracia y demás. En el parcial va a tocar el régimen político de todas las presidencias, digamos, de todos los estados. Eh, si va a tocar en qué, a ver cómo sería la pregunta de evaluación. ¿Qué pregunta de evaluación se te ocurre? No sé cómo fue el régimen político no sé, en Perón. Sí, así, algo así puede ser. Pero Ok, no, ok. porque como dijiste en todos, digo, no, que describa los regímenes políticos de 1880 hasta 1969, no, eso no.
¿sí? Olvidate. Sí, que desarrolles tal vez alguno en particular, ¿sí? Les muestro gente así, de hecho podemos practicar un poco. Este es un modelo, ¿sí?, de examen del año pasado. Si quieren, le pueden sacar captura de pantalla, yo no tengo ningún problema. Tiene elegir 2 de 3 propuestas de desarrollo. Hay 3 consignas, tienen que elegir 2. Y hay un segundo ítem de elegir 4 de 5 afirmaciones. Y definir si son verdaderas o falsas. Y esta aclaración va a seguir estando. Ambas consignas deben estar realizadas para que la evaluación sea corregida, de lo contrario automáticamente se pondrá de nota. O sea, tienen que hacer todo el examen, aunque lo hagan mal, no sé. Pero no puedes hacerme bien esto y no contestarme esto. ¿Sí? Tenés que poder contestarme las preguntas y tenés que poder contestarme el verdadero o falso. Por ejemplo, la pregunta de desarrollo explica el tipo de régimen político, perdón, explica el tipo de régimen económico del llamado modelo agroexportador, detalle sus limitaciones. ¿Sí? Acá tenés que hablar toda la economía del modelo agroexportador. Las características de la burguesía, los límites del desarrollo económico que tienen que ver, ¿no?, los factores climáticos, los precios internacionales, cómo Argentina se inserta en el mundo a partir de ser un país agrícola, ganadero, exportador, según las necesidades del mercado inglés principalmente, el régimen de arrendamiento, estancia mixta, la propiedad de la tierra, el rol del Estado. Esta es una pregunta que te va a llevar por lo menos media hora a contestar. ¿Sí? Es una pregunta de examen. La segunda dice, detalle las características de los distintos sectores de la burguesía, los gobiernos que representaron sus intereses y las contradicciones producidas por la puja entre los mismos en el periodo 55-66. Es lo que estábamos viendo recién. ¿Sí? Me tenés que hablar de la burguesía terrateniente, la burguesía transnacionalizada, la burguesía mercado internista, los gobiernos, ¿sí?, que cada uno apoya, las dictaduras, o Frondizi, Ilia, y la puja, ¿no?, la noción de empate hegemónico. En esta describe el rol que le ocupa el Estado Nacional a partir del primer plan quinquenal de Perón. Tenés que hablarme de la intervención del Estado en el gobierno de Perón. Intervención de Estado en términos económicos. Nosotros acá vimos estado de bienestar. Tenés que trabajar con el concepto de estado de bienestar. ¿No? Y dice, ¿se trata de un intervencionismo defensivo? Yo les pregunto a ustedes, ¿el intervencionismo en la etapa de Perón es defensivo? Nosotros acá vimos una etapa con justamente eso, ¿no? Un intervencionismo defensivo, que fue la etapa 30-43. ¿Sí? Entonces, la pregunta es si el de Perón también fue un intervencionismo defensivo. No me acuerdo muy bien a qué hacía referencia defensiva. Me acuerdo que quería hacer el cambio de la economía porque el modelo agroexportador ya no rentaba porque no valía nada lo que producía Argentina. Pero no me acuerdo si es que contaba como defensiva. Claro. Nosotros dijimos en la clase que el intervencionismo estatal de la década del 30 era un intervencionismo que se basaba principalmente en poner ciertos reparos sobre la economía, esperando que la crisis financiera mundial se termine y el modelo agroexportador repunte. ¿Sí? No es un proyecto político directo, ¿no?, de transformar a Argentina en un país industrial. ¿Sí? En cambio, en la etapa de Perón, sí, ya hay una intervención estatal que busca consolidar a Argentina como un país industrial y va a intentar resolver esos problemas, ¿sí?, que nosotros vimos en clase de la falta de ciertas ramas industriales o cadenas productivas
de productos o de insumos que en el país no se fabrican. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso es una pregunta compleja, obviamente, de examen. ¿Sí? Pero estos son modelos de preguntas de examen, para que vean de qué tipo de preguntas les hacemos. ¿Sí? Por eso les digo, no le vamos a preguntar cuánto duró el gobierno, qué año fue, no. Y en el verdadero o falso, a ver si le sale, vamos a ver. Dice, el desarrollismo propugnado por Frondizi se fundamentaba en el desarrollo de la estructura productiva del país a partir de la llegada masiva de inversiones extranjeras. El desarrollismo propugnado por Frondizi se fundamentaba en el desarrollo de la estructura productiva del país a partir de la llegada masiva de inversiones extranjeras. ¿Verdadero o falso? Creo que falso, porque las inversiones eh, eran del propio Estado, que compraban partes de afuera, creo. No, Alex, es Ah, verdadera. En la filmina, ahora lo muestro en la filmina. ¿Sí? Hay dos leyes, ¿sí?, que establece Frondizi justamente que favorecen la llegada de inversiones extranjeras. Mira, ahí vamos a la filmina. Espera que cambio la pantalla. No, acá estamos desarrollismo, el diagnóstico, ¿sí? Y acá nosotros, en los conceptos fundamentales del programa, tipo de marcha forzada a llevar adelante, potenciar la acumulación de empresas, recurrir masivamente al capital extranjero. ¿Sí? Trato preferencial al capital extranjero, créditos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, no es falsa, es verdadera. ¿Sí? Esa es verdadera. Y ustedes ahí hablan del desarrollismo como proyecto, de por qué recurrir al capital extranjero, ¿sí?, que son las cosas que estuvimos viendo en la clase. El concepto de empate hegemónico refiere a la puja entre capital y Pregunta, trabajo. perdón. Sí, ¿Las sí, preguntas en verdadero se justifican o solo falso? sí, no todas. En las verdaderas lo que vos haces es continuar la afirmación, haces referencia a la afirmación. En las falsas explicás lo que corresponde. El concepto de empate hegemónico refiere a la puja entre capital y trabajo luego del derrocamiento de Perón en 1955. Esta la dije yo recién. ¿Es verdadera o es falsa? a capital y trabajo, ¿qué se refiere? Tipo, entre el sector tipo, que tiene plata y el sector que Sí, popular. entre los obreros y los Ah, empresarios. O sea, empate este, hegemónico. Empate se hegemónico refiere refiere. a que todos tenían tipo una parte chiquita de influencia y que nadie se podía establecer. Sí, pero es entre los obreros y los empresarios. Ahí dice Agustina, No, ¿no? es entre los Sí, burgueses. entre los propios empresarios, tal cual. Esta es falsa. ¿Sí? Empate hegemónico no refiere a la lucha entre empresarios y obreros, ¿no?, sino a las diferencias entre los distintos sectores de la burguesía. Entonces ahí ustedes dicen que es falsa, ¿sí? En este caso dirían, es falsa porque empate hegemónico es un concepto que refiere a la puja intraburguesa o entre los sectores de la burguesía que no logran instalar su proyecto económico, bla, bla, bla. ¿Sí? La industrialización por sustitución de importaciones fue el proyecto llevado a cabo. Esta hay que mejorarla, ahora habría que agregarle esto acá, el año pasado no lo hice. Sectores dominantes de la década del 30. Esperen, no está escribiendo. No me deja escribir porque no es más la versión oficial de Word. Bueno, se las leo yo. La industrialización por sustitución de importaciones fue el proyecto económico llevado adelante por los sectores dominantes de la década del 30, conscientes del agotamiento del modelo agroexportador.
Falso porque después querían volver, tipo después de la Exactamente, crisis. ¿no? Exactamente. Esta, fíjense, en el mismo examen tienen la idea dos veces. El intervencionismo defensivo y la cuestión de los sectores dominantes. No son, claro, no es sectores dominantes, son conscientes de que el modelo agroexportador ya no va más y que hay que industrializar Argentina, sino que simplemente fomentan o tratan de regular algunas variables macroeconómicas esperando que el modelo agroexportador repunte, ¿no? O sea, para la cabeza, en la cabeza de los sectores dominantes del 30, el campo tiene que seguir siendo el motor de crecimiento nacional. Ya en el 40, con el peronismo y con los militares del 40 y con la sociedad del 40, la industria tiene que ser el gran motor del desarrollo nacional, no el campo. ¿Sí? Pero para los del 30 sí, todavía el campo debía ser el gran proveedor, ¿sí? de recursos. Por eso el ICI nace más bien como no un proyecto económico hacia adelante, sino más bien como bueno, una situación a paliar o mientras esperamos que mejoren las variables del campo. ¿Sí? Muy bien. Esta es una que se equivocan siempre. ¿Sí? El año pasado se equivocaron todo el año. La injerencia de las Fuerzas Armadas en cuestiones sociales y políticas comienza con el derrocamiento de Perón en 1955. Me estoy quedando sin batería. A ver. ¿Esta qué es? ¿Verdadero o falso? Diría verdadero, pero como dijiste eso, Exactamente. Es falsa. ¿Cuándo esta es una pavada. ¿Cuándo fue el primer golpe de Estado? Hay que estudiar eso. ¿Sí? Hay en que estudiar los el golpes de 30. Estado. En el 30. Exactamente. Entonces no empieza en el 55. Es falso. El primer golpe de Estado es en 1930. ¿Sí? Lo vimos nosotros con las filminas, ¿sí? El derrocamiento de Irigoyen, las causas del derrocamiento de Irigoyen, ¿sí? Y los proyectos económicos y políticos, los proyectos más bien políticos que intentan instalarse a partir del 30. ¿Sí? La crisis de la alianza peronista que precipita el golpe del 55 es el resultado de las debilidades propias del régimen para consolidar una hegemonía política amplia. La crisis de la alianza peronista, que termina con un golpe de Estado, es producto de las dificultades que tiene el gobierno peronista para conseguir una hegemonía política amplia, o sea, ser dominantes, ¿no? en sentido amplio en términos políticos. Falso, pero ya lo ¿Es era. falso o verdadero? ¿Qué es? Es Falso o falso. verdadero. Falso o verdadero le ponen acá. Eh, no, es verdadera, porque el golpe no es un golpe por factores económicos. Nosotros lo vimos hace un ratito, es un golpe por factores políticos. Esta pregunta es sobre la crisis, ¿ven? La crisis de la Alianza Peronista. Vayan al texto de Alejandra, creo que hay de hecho un apartado en el capítulo que se llama la crisis de la Alianza Peronista. ¿Sí? Tienen ahí directamente la respuesta. Entonces las preguntas de verdadero o falso van a tener estas formas. Las preguntas de desarrollo van a tener estas formas. Acerca de la economía, acerca de la política. ¿Sí? No son súper mentirosas, sino que posiblemente las de verdadero o falso, quiero decir. ¿No? Si ustedes se fijan, en realidad no son muy retorcidas. ¿Sí? Te dije que va por un lado, pero vos tenés que saber que va por el otro. ¿Sí? El proyecto es por A, y yo te pongo que es por A, y vos sabés que es por B, y ya está. ¿Sí? No es que tiene una vuelta más, y entonces podría llegar a ser. ¿Sí? No, son muy sencillas. ¿Sí? Es como si yo les pongo, bueno, el golpe de Estado a Ilia en 1966 se produce por factores de desequilibrios económicos. ¿Verdadero o falso?
sea, el golpe de Estado de Ilia, ¿es por cuestiones económicas? No. No, es falso. No es por economía, ¿sí? Es por como vimos nosotros acá, ¿no? En la clase y lo tiene en el material también. Por la presión que ejerce el gobierno de Ilia sobre sectores concentrados de capital, no por crisis económica o porque la economía va mal, sino porque Ilia le mete el dedo en la llaga a la industria automotriz, a la industria farmacéutica y a las petroquímicas, ¿sí? O a las petroleras. Además de que es un gobierno con escasa representación política, dado que llega a las elecciones con un muy bajo número. Nosotros lo vimos acá en la clase. ¿Sí? Entonces, con eso ya sabes que es falso. Por eso les digo, son así las preguntas, las consignas de verdadero o falso. ¿Sí? Tenés que ver si la afirmación es correcta o no es correcta. ¿Sí? No tiene una vueltita extra. ¿Sí? No hay un engaño con los años, que yo, el golpe de Estado a Ilia en 1955, y vos decís, no, pero fue en el no, claro, no fue en el 55, fue en el 60. No, es muy sencillo. ¿Sí? O pasó así o no pasó así, te estoy preguntando. ¿Sí? Y después las de desarrollo para que ustedes se puedan explayar con determinados temas que, como les dije la vez pasada, las de desarrollo salen de los temas en donde hay lectura, donde hubo lectura de capítulo del libro. ¿Sí? Ahora, si no leyeron los libros, si no tomaron apunte en la clase, y si no revisan las filminas, bueno, el sábado, por lo menos viendo les va. ¿Sí? De cara a lo que queda de cuatrimestre, si no usaron las estrategias tradicionales para estudiar, que son leer, prestar atención en la clase y copiar, porque si no anotás y si no tomás apuntes de lo que dice el docente, hay un montón de información que te la perdés, que me imagino que les está pasando a algunos de ustedes ahora. ¿Sí? Yo les digo, eso lo vimos en la clase, eso vimos, y ustedes están como, ¿qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo anoté. Y tienen que anotar, gente, las cosas. Tomar apuntes. ¿Sí? Yo vengo reflexionando mucho sobre la cuestión de la docencia universitaria y de los estudiantes, porque ayer a la noche di clases, por ejemplo, de sociología, un tema muy complejo, y nadie tomó apuntes. ¿Por qué no toman apuntes? O sea, copiar rápido, aunque copies mal, ¿sí? Pero tenés que copiar, aunque la letra quede fea, ¿sí? Eso, y después lo pasas en limpio, y te va quedando lo que el docente dijo, ¿sí? Con esto de que lo graban hoy en día, tal vez creen que con eso lo solucionan, pero es una cagada, ¿sí? Porque vos lo grabás, después tenés que escuchar una hora de que la persona estuvo hablando, la vas a escuchar, no la escuchás, se lo pones a un programa para que te lo pase a texto, ¿sí? Y después que tenés que andar leyendo todo eso, que hay un montón de información extra, haciéndote el resumen desde ahí, otro quilombo. Tomá apuntes de puño y letra, agarrá un cuaderno y empezá a anotar lo que el docente dice cuando el docente explica algo. Y después hacete de ahí los resúmenes, ¿sí? Esa estrategia es la estrategia que es exitosa en la universidad hace 200 años. ¿Sí? O sea, tiene éxito comprobado. Vayan por ese lado. Si no tomaron apuntes, si no les va a ir bien en este examen, como les decía, no importa, vénganse. Cuando empecemos las clases de nuevo la semana que viene, tomen apuntes, hagan preguntas. Si alguna cosa que yo dije no la escucharon bien y están anotando, me la preguntan de nuevo, yo la repito y lo anotan como corresponde. ¿Sí? Y se van armando el material de estudio. Eso es armarse el material de estudio. ¿Sí? No hay otra. Ver el video, como le pedía a esta estudiante el video de Felipe Piña, mirá los videos que quieras. ¿Sí? Pero si no tomaste apunte de lo que yo dije en la clase, Felipe Piña no te va a hacer. ¿Sí? Porque capaz que empieza a hablar de no sé qué, no sé cuánto, utiliza conceptos que nosotros no usamos, ¿sí? Y bueno, y no te sirve de nada entonces. ¿Para qué lo hiciste? Perdiste tiempo, de hecho. ¿Sí? Entonces, por favor, tomen ese compromiso con sus carreras. ¿Sí? Yo sé que a veces no sabemos hacer esto. Sí, pero bueno, yo ya les voy dando, ¿no? Por lo menos la recomendación. ¿Sí? Gente, nos vemos el sábado a las 7 de la mañana ya en Paternal. ¿Sí? Tengan paciencia, levántense temprano y nos encontramos en unos días. Yo llevo las preguntas hechas en fotocopia. ¿Sí? Así no tienen que estar copiándolas y no perdemos tiempo con eso. Se las doy, les sello las hojas y ya arrancamos el examen. Y en el examen, ya lo digo ahora, en el examen si hay palabras que no entienden, por ejemplo, injerencia, que nadie me la preguntó, ¿sí? Yo les contesto en el examen las preguntas, les doy la respuesta a alguna pregunta que no entiendan. Que no entiendan a qué refiere la pregunta o que no entiendan la palabra.
¿Sí, Valentín? El tema de las notas, digamos, del puntaje en el parcial, ¿cómo es? No es matemática esto, así te lo digo, o sea, no es matemática. Así que si el examen está muy incompleto, pero va al punto, puede llegar al 4. Si el examen tiene errores fuertes de interpretación, estará abajo de 4. ¿Sí? No, no es matemática que el punto 1 te da 1,5 puntos, el punto 2 te da 2,25, el punto 3 te da 75. No es así. ¿Sí? Se lee todo el examen, se va analizando lo que se puso y en función de todo eso se establece la nota. Y sí o sí tiene que Ok, estar hecho todo el gracias. examen, si no, no cuenta. Sí o sí, claro, sí o sí tiene que poder contestar o dar cuenta de las. O sea, si me haces muy bien las de desarrollo y no me contestás el verdadero o falso, es 1. Si me haces solamente el verdadero o falso y no me haces la de desarrollo, es 1. O sea, no te va a alcanzar. ¿Qué quiero decir? Porque capaz que hago la de verdadero o falso, le pongo más o menos una interpretación de las afirmaciones, a ver si llego al 4. No, haceme alguna de desarrollo, a ver. La de desarrollo no puedo hacer ninguna. Bueno, entonces no. Porque el estudio, yo sé lo que están pensando ustedes y ahí viene lo de Valentín, no con mala intención, sino que es parte de la estrategia del estudiante. La de verdadero o falso, la pego las 5, si vale un punto cada uno, ya me saco un 5. No, tenés que hacerme la de desarrollo. ¿Se entiende? Esa es la idea. Porque si no, te tirás al verdadero o falso, a hacer 2 rengloncitos de respuesta, a ver si más o menos con eso un 4, aunque sea, ¿sí? Un 3 me pone el profesor. No, si no me haces la de desarrollo, te voy a poner un. ¿Sí? Che, Eh, profe, ¿modelo de examen siempre es igual o varía? Por ejemplo, esto fue lo que nos mostraste hace un rato. Fue un ejemplo de un modelo de examen del año pasado. sí, Siempre es el mismo, o sea, tipo una pregunta a desarrollar, un ítem a desarrollar y 5 verdaderos o falsos. dos a desarrollar. 2 de 3, Dos, claro. son 2 de 3 y 4 de 5. Ok, siempre es igual. Sí, eso no cabe. ¿Sí? El aula se las digo en el foro, Jacqueline, y lo de Ilia está en el periodo 55-76, en lo último que vimos, Leandro. Andá a la filmina, ¿viste que dice, lo encontraste? Bueno, listo. Listo, gente, nos vemos entonces el sábado. Cualquier cosa me escriben en el foro o me mandan mensajito por el foro. ¿Sí? Nos Nos vemos. vemos.